con dolores de parto. Se oirán guerras y rumores de guerra. La noche avanza, pero el día se acerca. Y hoy esperamos el cumplimiento de la profecía de que la tierra temblará y gemirá con dolores de parto. Se oirán guerras y rumores de guerra. La noche avanza, pero el día se acerca. Y hoy esperamos el cumplimiento de la profecía de que Él volverá. He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y pronto volverá. Jesús dijo, vengo pronto. El Espíritu dice, ven. ¿Y tú qué vas a decir? Bien, buenas noches a todos. Tuvimos algunas situaciones ahí con el internet, así es que esperamos que podamos trabajar esas contingencias durante la semana, ¿verdad? Cuando hablamos de los últimos tiempos, de las profecías de los últimos tiempos, hay mucha tela que decir. Y hoy se está hablando demasiado acerca de ese tema, demasiado acerca del tema que nos trae hoy. Así es que quiero compartir con ustedes una palabra que el Señor puso en mi corazón para la iglesia y a partir de hoy una serie que vamos a compartir acerca de este tema de los tiempos escatológicos, o sea, tiempos del fin. Así es su nombre técnico, escatos significa final y logos estudio de los tiempos finales. Realmente siempre ha existido una expectativa acerca de la segunda venida de Jesucristo. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, siempre ha existido una expectativa respecto a la segunda venida de Cristo. De hecho, es interesante que cuando uno se pone a estudiar en la Biblia, a buscar acerca del tema, uno se da cuenta de datos como por ejemplo que en la Biblia cuando se habla del nuevo nacimiento, se habla por lo menos en el Nuevo Testamento se menciona 10 veces. Cuando uno estudia acerca del bautismo, uno se da cuenta que el bautismo en aguas y todo lo que es la doctrina del bautismo se menciona como unas 60 veces en la Biblia. Cuando uno estudia el arrepentimiento, la palabra arrepentimiento se escucha por lo menos unas 70 veces en la Biblia, imagínese usted. Yo no sé, ¿me escuchan bien? Sí, es que yo me escucho como dentro de una cuestión hacia adentro. No sé si me pueden corregir, hay un eco o algo ahí. Sí. Cuando uno habla la palabra arrepentimiento, sí, en la Biblia encontramos que esa palabra está como unas 70 veces. Pero cuando vamos a buscar el término segunda venida, solo en el Nuevo Testamento encontramos el término 380 veces. Es decir, el tema de la segunda venida es un tema importante en la Biblia y es un tema que además, mencionarle, se encuentra en todas las cartas del Nuevo Testamento y aún hasta en las últimas cartas del Nuevo Testamento, en los evangelios, en las cartas paulinas y hasta en los escritos generales y por supuesto, en los escritos proféticos como Apocalipsis se encuentra. Y hoy vamos a trabajar en uno de estos textos, vamos a caminar para extraer algunas verdades, cosas importantes que la iglesia necesita saber precisamente en los tiempos que estamos viviendo. Amén. Y le quiero invitar que por favor venga conmigo a San Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Voy a pedirle a la gente de producción que me lo proyecten ahí. No está en el PPT hoy, pero quisiera pedirles que me proyecten Mateo 24, verso 1 al 14. Y vamos a leer el texto, por favor. Si lo tienen en Nueva Versión Internacional, mejor, la gente de producción. Gracias a Laurita, a los chicos de producción. No le damos un aplauso a los chicos de producción, son gente carga que están ahí.
Siempre están mucho antes que usted y yo, trabajando y acomodando todo para que usted y yo podamos tener un buen tiempo aquí de la palabra. Así es que vamos a leer el texto. Dice así la Biblia, Mateo 24, del 1 al 14. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Interesante, interesante. Pareciera Jesús no tan positivo en ese momento. Los discípulos, vaya conmigo en la lectura, sígame, quédese ahí en la lectura. Los discípulos están deslumbrados del templo, y ese es el tercer templo construido por Herodes. Los discípulos están deslumbrados porque, según se cuenta la historia, era un templo lujosísimo, suntuoso. Las piedras que construían las paredes del templo eran piedras de 14 metros, mármol blanco. Los techos del templo eran maravillosos. Dice que cuando pegaba el sol ahí en los techos del templo, la gente que venía tenía que quitar la cara literalmente porque no les permitía ver. Era una construcción maravillosa. Y Jesús sale ahí con una tónica completamente distinta. Dice que Jesús salió del templo. Los últimos discursos que Jesús habló acerca de los tiempos finales los dio dentro del templo. Pero este discurso y lo siguiente que Jesús termina de dar, los da fuera del templo, precisamente porque antes de este capítulo, Jesús estaba reprendiendo a todo el liderazgo, a los fariseos. No estoy hablando del vecino suyo, le dice, fariseo era una secta que en el Nuevo Testamento tenía que ver con la gente que más conocía acerca de los rollos, acerca de la ley, acerca de los escritos de la Biblia. Pero Jesús los está reprendiendo duramente. Y en general está reprendiendo a todo el pueblo de Israel. Y les da una profecía más que hasta hoy el pueblo de Israel vive. El Señor Jesús les dice, porque en este momento les será quitado a ustedes llevar el mensaje a las naciones y será entregado a otros que produzcan los frutos de esa noble misión que Dios les había dado. Y en esas palabras se estaba cumpliendo una profecía. En el acto mismo en que Jesús sale de ese templo glorioso, suntuoso, maravilloso, se estaba cumpliendo una profecía que Isaías decía, y la gloria de Dios abandonará el templo, había dicho Isaías, y Jesucristo es la imagen de Dios, la imagen del Dios invisible. La gloria del Dios de los cielos está representada en su Hijo Jesucristo, y en ese momento que Él estaba saliendo de ese lugar, se estaba cumpliendo la profecía. Nunca más se volvió a ver ese templo. Y lo que la historia dice es que las palabras de Jesús se cumplieron una por una, literalmente, en el año 70, en una invasión de los romanos a los judíos. ¿Por qué digo todo esto? Y lo quiero decir comenzando, porque para Dios, más que la apariencia externa, lo que está dentro del corazón es lo que cuenta en los tiempos finales. Para Dios, más allá de lo que usted pueda ver y deslumbrarse de las cosas externas, de la apariencia, no cuentan cuando estemos delante de la presencia del Señor en el tiempo final. Y Jesús, como es característico de Él, marca de una manera contundente esta verdad en la retina de sus discípulos y en los oídos de los que lo seguían. Ahora ya entiende por qué salió. Ahora ya entiende por qué, en lugar de irse con la finta, decir, uy, sí, qué templo más maravilloso, qué lindo predicar ahí. Uy, sí, yo quiero, vamos, entremos. Ya entiende por qué la reprensión de Jesús. Seguimos leyendo. Ahora comienza el discurso final, uno de los discursos finales acerca de lo que estamos viviendo hoy. Verso 3. Y estando él sentado, Jesucristo, en el monte de los olivos. No era que se sentó porque estaba cansado.
Hermanos, no sé si ustedes saben, voy sin prisa predicando esto porque esto es un tema importantísimo que la iglesia debe de entender en estos tiempos para poder hacer frente a todo lo que viene en esta dinámica de los tiempos finales. Dice que estaba sentado. No estaba sentado porque se cansó. Estaba sentado porque los verdaderos maestros de la ley, los rabinos, cuando tenían que enseñar, decían: permiso, toma asiento. No es por eso que yo me siento, hermanos, yo me siento por las rodillas también. Pero Jesús se sienta como un verdadero rabino judío y comienza a enseñarles. La referencia al Monte de los Olivos es impresionante también. Sabe que en la Biblia no sobra una palabra ni falta otra. Y cuando usted ha leído la palabra de Dios, usted entiende y el Espíritu Santo sopla riquezas a su vida. Dice que se sentó en el Monte de los Olivos. ¿Sabe cuál va a ser el último lugar? El lugar donde Jesucristo va a poner los pies cuando Él venga en la gloria. Va a ser ahí, en ese mismo monte. Ahí comenzó a enseñar acerca de los tiempos del fin. Y ahí vendrá y pondrá sus pies cuando vuelva en gloria. ¿Cuántos creen eso? Sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos. Ponga atención, ¿cuándo serán estas cosas? Estas cosas, ahora usted entiende a qué se refiere. Se refiere a que el templo no va a quedar piedra sobre piedra. Esa era la primera que ellos le preguntan, porque ellos dicen: pero este templo está precioso, Jesús, te equivocaste en algo. Entonces dicen: ¿cuándo va a ser? Primera pregunta. Segundo, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Segunda pregunta. Y del fin del siglo. Si usted ve en la traducción Reina Valera, lo ponen dentro de una sola pregunta, pero en realidad son tres inquietudes distintas y se contestan. Dos de esas preguntas se contestan en este capítulo 22, la otra se contesta en el Evangelio según San Lucas. Pero dice el verso 4: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oirán de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Dígale al vecino que tiene la par: pero aún no es el fin. Dígale, véalo a la cara, dígale: pero aún no es. Véale, aquí que dígaselo porque lo veo asustado. Dígale: pero aún no es el fin. Verso 7: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Verso 10: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Verso 11: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Verso 14: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque ella es viva, eficaz, Señor. Es como un alimento, Señor, que tomamos y nos nutre hasta la médula, Señor. Penetra y pasa más allá y trasciende, Señor, y llena nuestra alma, llena nuestro espíritu, Señor, no solo nuestra mente, sino nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias, Padre, que hoy tu palabra nos ilumine a los que estamos acá. Y oro para que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos guíe a toda verdad, comenzando por el que habla, que seas tú, Señor, el que nos enseña. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Era ya por 1997, diciembre, y yo iba en el carro manejando. Y resulta que iba con mi esposa, esa bella, hermosa dama que está ahí, hermosa, más hermosa del universo y sus alrededores.
Y yo iba con ella ahí manejando, íbamos de luna de miel. Íbamos para una playa ahí muy alejada, nunca nos habían hablado de esa playa, nunca habíamos ido, pero yo iba ahí con las señas porque en ese tiempo ni Waze había. Recuérdese usted, ni había Waze. Entonces yo iba ahí como a ojo buen cubero, pero resulta que hay ciertos hombres que se nos mete el tribilín cuando vamos manejando y vamos un poco tarde, entonces yo le meto el pie al gas y voy, y vamos volados. Y veía yo los dispositivos de tránsito y algunas cosas, y yo pasaba, y Ruti me decía, pero véale qué dice ahí. Y yo decía, mejor vamos tarde. Yo no sé por qué iba tan apurado yo para la luna de miel, yo no sé. Pero resulta que yo iba apurado. ¿Por qué se ríen? ¿Por qué se ríen? ¿Por qué se ríen? Y resulta que yo iba apurado, iba manejando y me volaba. Y veía una esquina y pasaba otra y pasaba volado. Mi esposa, es positivo. En una de esas paso por uno de esos rótulos que están ahí escritos. Algo interesante me pareció que era un cruce de camino. Y por donde yo seguía decía no hay paso. Y había un camino así, pero yo no lo vi. Y yo seguí. Y en lo que voy, se empieza a apagar como la luz de la carretera normal. Y digo yo, mira, ya llegamos, seguramente tienen un preámbulo ahí entre las palmeras y todo lo demás. Y yo iba ahí entre las palmeras y y Ruth me decía que no es por aquí. Yo decía, pero iba manejando. Resulta que en un momento ya veo oscuro la cosa. Digo, yo no me voy a bajar. Y me bajo y yo escucho el oleaje del mar. ¿Te has escuchado así cuando va llegando al mar, verdad? Digo yo, qué bonitas estas cabinas, seguramente el mar le queda a uno así, ¿verdad? Abre las ventanas y voy caminando y siento una cosa como así. Y entonces me vuelvo al carro y enciendo los focos y los halógenos y me traigo un foquillo que yo tenía porque no veía nada, estaba todo oscuro. Y hago así, cuando llego al lugar, ¿qué creen que había ahí? Un acantilado. Un acantilado, y de repente yo me asomo y lo que veo es el mar, pero no era la playa, era un trozo así cortado, y lo que había ahí abajo era, usted imagine, no sé, 60, 90 metros ahí bajo el nivel del mar. Ahí me di cuenta que las señales de tránsito están puestas para algo, hermano. Ahí me di cuenta que las señales son importantes. Y de la misma manera que sufrí esa experiencia, porque de ahí salió mucho, de ahí hemos hablado, mi esposa y yo hemos aplicado mucho, casi hasta ahí me la presta el Señor la vida y me llevo a mi esposa en el camino. Y hay matrimonios que van así, que no van viendo las señales. Pero también resulta que en los últimos tiempos Jesús nos habló que iban a haber una serie de señales. Y hoy, lamentablemente, el grueso, la mayoría de la iglesia no nos estamos dando cuenta de esas señales y nos dirigimos hacia un acantilado que la Biblia lo menciona como tiempo del fin. La gran cantidad de cristianos nominales no serán levantados como la iglesia será levantada cuando venga el arrebatamiento. Y tengo que decírselo así llanamente, porque desde este púlpito no se puede mentir. Eso es lo que está escrito en la Biblia. Mateo 24 nos habla, cuando usted ve Reina Valera, termina los primeros 3 versículos y comienza a partir del versículo 3. Y si usted lo ve en su Biblia, una de las cosas que estamos intentando que en la iglesia suceda otra vez, aquella antigua iglesia, es que usted venga con su Biblia de papel. Y vamos a querer más adelante establecer lo que llamamos escuela bíblica aquí, para que usted traiga su Biblia de papel y empiece a rayar y empiece a estudiar la Biblia como se hacía antes, que nos llamaban el pueblo del libro, ¿cierto, Juan? Nos llamaban el pueblo del libro. En Mateo capítulo 24, cuando usted ve el verso 3, dice las señales del fin. Así es como intitula esa parte el escritor. Y hay una exhortación tremendísima para que los lectores que leamos la palabra de Dios, veamos las señales, pongamos atención a esas señales, tal y cual yo puse atención cuando iba para la luna de miel. No, pongamos atención como tiene que ponerse a esas señales. Y se repite en la exhortación la palabra miren.
Estén atentos. Y ahí usted lo ve constantemente. Si me van siguiendo los chicos, ahí está. Mirad, 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 mirad por vosotros. Miren que se los dije. Miren, velen y oren. Miren que nadie los engañe. Ahí constantemente se hace un énfasis en todo el capítulo y en algunos capítulos que narran este mismo trozo de la palabra. En Marcos 13 y en Lucas 21. Y cuando yo me puse a pensar en esto y en esta serie que queremos desarrollar, yo dije, Señor, qué interesante, porque nos das de todo tipo de señales. Y me puse a pensar en las señales que yo no vi ahí cuando iba para la luna de miel, y en las señales, los dispositivos de tránsito. Para los que han sacado aquí la licencia y todo lo demás, que son creo el grueso de la mayoría, sabrán que están clasificadas y hay diferentes señales. Y hay en primer lugar las señales que son informativas. Esas señales nos hablan de la distancia o la cercanía de algún punto de destino, cuando usted va a llegar o no va a llegar. Y Jesucristo les dice a ellos en el versículo 6, van a oír de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero ¿qué les dice? Pero no es el fin, no es el fin. Falta todavía en algunos metros, faltan todavía algunos kilómetros. Luego les dice en el verso 33, así también ustedes cuando vean, o sea, miren, vean, cuando vean estas cosas, conozcan que está cerca, pero no han llegado. Y son como esas señales de tránsito que cuando usted va manejando dice, Orotina 80, Esparza 40, ¿cuándo dice? Y usted va manejando y le van diciendo, ya te vas acercando a donde tenés que llegar, pero todavía no vas a llegar. ¿Y sabe por qué estoy mencionando esto? Porque de cara a lo que estamos viendo, solo lo voy a mencionar un momentito y me voy a salir porque ese es tema del siguiente sermón. Pero de cara a lo que estamos viviendo en estas últimas semanas hacia atrás, se firmó un famoso acuerdo de paz en el Oriente Medio entre el pueblo de Israel y el pueblo palestino, y esto es lo que se está gestando, que este tratado o este acuerdo fue gestado desde la Casa Blanca, allá de Donald Trump y su cuñado, su yerno Jared, ¿verdad? Y ya que son gente que se volvieron famosos, ¿verdad? Y ahí están en las redes sociales, están en YouTube, están por todo lado y están ellos ahí, y hay una expectativa tremenda en la iglesia que si este acuerdo que se está firmando es el acuerdo del cual nos habla la Biblia, allá por el Apocalipsis, cuando comience a ponerse feo la cosa, cuando ya empiece a ponerse feo. Y le quiero explicar. Entendemos que esta es una señal, pero no es el acuerdo. No es el acuerdo. Por varias razones bíblicas que se las voy a dar en el siguiente sermón. El siguiente sermón después de esta. Pero una de esas razones importantes es que todavía el anticristo no se ha manifestado debidamente en medio del mundo. Y usted sabe que de acuerdo con Apocalipsis capítulo 6, que es el capítulo por excelencia que tenemos, que la Biblia nos muestra, que es donde comienzan los acontecimientos feos que la Biblia llama la gran tribulación. Es en ese capítulo donde la Biblia dice que el anticristo se para frente de la gente y él es un mensajero de paz. Pero es un mensajero de paz falsa, un acuerdo que se romperá posteriormente a 3 años y medio. Eso es lo que la Escritura nos dice. Así es que en primer lugar no puede ser ese acuerdo porque el anticristo no está presente ahí. Segundo lugar, no puede ser ese acuerdo porque ese acuerdo se da en un contexto de guerra, pero no es un contexto de guerra solamente Israel contra Palestina, sino que hay una cantidad, una coalición de países en contra de Israel, y eso todavía no ha sucedido. Y en segundo lugar, no lo firma el yerno de Donald Trump, el tratado. Se entiende que se firma entre reyes, equivalente a personeros que son presidentes de naciones, y que se habla de que un G10 se va a conformar, que son 10 naciones, y de ahí va a salir alguien que va
a decir, hey, hay una solución, miren, este es el camino, la gente se va a quedar, ahí sí, se van a quedar deslumbrados de su sabiduría, de su gracia, de su conocimiento, de su habilidad para atender relaciones y para gestar, y ahí entonces se va a estampar una firma, que esa firma tiene que ver con este tratado de paz. Sin embargo, el marco en el que se da este evento es un marco que claramente nos está definiendo, por ahí van a seguir las relaciones en Medio Oriente, y es muy, muy probable que dentro de poco se esté evolucionando a un tratado de paz que tenga las dimensiones de las que habla la Escritura. Pero todavía entendemos que ese no es. Nos sucedió similar cuando vino coronavirus. La gente inmediatamente pensaba que eran las pestes de Apocalipsis 6. Pero las pestes de Apocalipsis 6, el coronavirus es apenas como el kinder, es la preparatoria, para decirlo de alguna manera, de lo que se va a manifestar en Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6 dice que 1/4 de la población del mundo va a morir a causa de las pestes. Es decir, que estamos hablando que si el mundo dentro de muy poco llega a 8,000 millones de personas, por las pestes que se van a generar en Apocalipsis capítulo 6, estaríamos hablando que morirían ¿cuántas? 2,000 millones. Y coronavirus, entendemos hasta aquí, los que han accesado algunas estadísticas, que ni siquiera llegó a 10 millones de muertos en el mundo entero. Así es que poner atención a eso. No todo lo que suena por ahí ya son las trompetas del Apocalipsis, los cascos de los caballos. La iglesia tiene que seguir haciendo lo que tiene que hacer, pero a la luz de estas cosas que estamos escuchando y escenarios que se van planteando, es importante que la iglesia vuelva a sacar lápiz y papel y afine muy bien de qué se trata la ruta hacia la venida de Cristo. Y por eso esta serie se llama La ruta hacia la venida de Cristo. Muy bien, dicho esto, tenemos señales informativas que fueron las que estamos viendo, y también Mateo 24 nos da señales preventivas. ¿Sabe que en los dispositivos de seguridad hay esas señales que lo previenen a uno, que le dicen cuidado, carretera, camino escarpado, cuidado, animales en la calle? De eso sí van a ver en Apocalipsis. Le dice cuidado, hombres trabajando, y le hay una serie de dispositivos que le previenen a usted para que usted siga la ruta bien. Y de esas son las que Jesús habla más. Habla un gran trozo de este texto del capítulo 24. Y solo se las voy a ir mencionando rápido porque quiero llegar a lo que quiero llegar casi al final del texto. Así es que vamos adelante. Las señales preventivas no son solo para enumerarlas, sino que son para entender, para que la iglesia entienda cuáles son los cuidados que hay que tener, qué son los pasos que hay que dar, qué es lo que tenemos que desarrollar en nuestra vida como creyentes, como discípulos de Jesús. Y Jesús nos habla de algunas de esas señales. Vamos a ver, en primer lugar, nos dice la palabra que va a haber un aumento del conflicto armado. Verso 6, oirán de guerras y rumores de guerras, miren que no se turben, porque es necesario que acontezca. Escuchen, es necesario, pero aún, dice Jesús, no es el fin. Dígale a la persona que está ahí, no es el fin. Y es probable que personas me digan a mí, pastor, pero hay guerra siempre ha habido. Guerra siempre ha habido. Sí, es cierto, guerra siempre ha habido. Desde que el ser humano habita en relación, siempre hay guerra, ¿verdad? Porque nosotros somos bien peleones, ¿verdad? Así somos los seres humanos. Siempre hay guerras cuando hay grupos humanos. Sin embargo, si usted se da cuenta, solamente en el siglo XX hubo 2 guerras mundiales. Ya no son guerritas allá entre pueblos, entre etnias pequeños, sino que ya en el siglo XX se precipitan 2 guerras mundiales. Hoy hay de todo tipo de guerras: nuclear, biológica, química, electrónica, informática, psicológica. La cantidad de muertes que se ha gestado de las guerras también ha crecido, se ha incrementado impresionantemente. Se cuenta ahí en los anales que entre los años 400 y 500, los romanos habían perdido como 800 soldados. Imagínense usted. Pero en la Primera Guerra Mundial, en 1914, se perdieron 31 millones de personas.
Y si usted avanza un poquito más a la Segunda Guerra Mundial, fueron 83 millones de personas las que se murieron ahí. Hoy, usted ve las noticias, 2024, 2025, conflictos como la guerra en Ucrania, tensiones en Israel, Medio Oriente, las amenazas nucleares, viene Irán metiéndose en el camino, algunos que denominan Gog y Magog, viene Rusia entrando ahí en el camino, hay tensión con Estados Unidos, con Rusia, y esto es precisamente lo que Jesús dijo: oirán de rumores de guerra, oirán de guerras, pero no es el fin. Segunda señal del camino: desastres naturales, hambres y pestes. Verso 7: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, anote, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. La Biblia es milimétrica. Claro que una consecuencia de la guerra son las pestes. Claro, quedan muchos muertos. Claro, quedan muchas bombas que se lanzaron en los cuerpos humanos y empieza a generarse todo tipo de males, pestes, además de la guerra biológica que ya se ha planteado en el mundo. Hay hambres y hay pestes. Los informes de la ONU nos hablan de que hay 815 personas que mueren de hambre, hambrientos en el planeta, en el que usted ve 815 millones, de personas que sufren hambre en el planeta. Y eso aumenta con intensidad a la medida que también aumentan plagas y aumentan virus, el SIDA, ébola, tuberculosis, coronavirus, virus que empiezan a retornar. Y usted dice, sí, pero siempre ha habido problemas de terremotos, siempre han habido pestes, etcétera, etcétera. Pero note, a partir del 1960, desde que Israel, por ejemplo, en el 48, se volvió a establecer como una nación, empezó un incremento de los fenómenos naturales. Por ejemplo, en el 60, en Chile hubo un terremoto de magnitud de 9.5. Dice la historia que ese fue el terremoto de más intensidad que ha habido en el mundo conocido. 9.5, imagínense, aquí nos movieron hace poquito y yo estaba así, mi esposa siempre se pone de parte, me deja a mí la pared, y entonces imagínense, yo me tuve que tirar con ese temblor y todo, pero imagínense uno de 9.5, 1960. En el 2004 en Indonesia un terremoto de 9.1 que provocó un devastador tsunami en el océano. En 2010 un terremoto de 7.0 causó destrucción y pérdida de muchas vidas en Haití. En el 2011 en Japón un terremoto de 9.1 causó un terrible tsunami. Hace poco, en el 2025, un terremoto de 8.8 sacudió las costas de Rusia. Estamos viendo terremotos en el mundo por todo lado y de magnitudes más grandes. Y déjeme decirle que la razón de esto no es solo geológica, sino que ya está escrito en la palabra del Creador de tu vida, de la mía, del mundo entero y del universo. Ahí estaba escrito. Esto se está dando también como el escenario que acompaña las señales que Jesús habló. Una tercera señal, rápidamente: persecución religiosa, versos 9 y 10. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán. Serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, apostasía, y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Sabe qué? Cuando estaban sucediendo todas las cosas en Israel, la gente se me acercaba, algunos cristianos me decían: pastor, pero ¿por qué la iglesia solamente está viendo Israel? Y tanta gente que está siendo perseguida alrededor del mundo, tanta injusticia, tanta maldad alrededor del mundo hacia los creyentes. Hoy usted se mete en la red y usted busca cristianofobia y usted encuentra las últimas noticias. Me espanta lo que está sucediendo en ciertas latitudes. Hace poco compartíamos con el pastor de la comunidad china. Recrudeció la persecución en China. Pastores están siendo sacados de los templos donde están predicando, así como que estuviera yo aquí, y viene el gobierno, entran al templo, toman al pastor, lo esposan, llevan a su esposa, a sus hijos, y los sacan de aquel lugar, y los creyentes que de ahí se resistan también se los están llevando. Y hay ya un grupo
un grupo importante de pastores que han sido detenidos. Enviamos esta comunicación con el pastor Leo Ming de la comunidad china. Estamos orando intensamente. En Congo está sucediendo lo mismo. Hay persecución en Congo. Ellos entran, la gente de Boko Haram, esta gente entran a los templos y disparan a mansalva a los que estén ahí adorando o no adorando a Dios, lo que estén haciendo, a ellos les vale. Ellos vienen y persiguen a los creyentes en esos lugares. Corea del Norte, se pensaba en el 2014 que era uno de los únicos países con más persecución, pero hay un ministerio, una ONG que se llama Puertas Abiertas, que es una de las ONGs con las que Rosela toma algunos datos para poder alimentarse acerca de lo que está sucediendo en el mundo misionero. Y ellos nos dijeron que ahora hay más de 50 países con lo que llaman persecución absoluta. Se suma Irak, Somalia, Congo, China. Y lo último que leía es que en Europa, incidentes de persecución, ya en Europa, en el 2024 hubo 2.444 incidentes de persecución a cristianos en Europa, en 15 países. Lo que les alarmó a ellos es que en el 2022 apenas habían 700 casos. Lo que hizo que 2022, 23, 24 se disparara a 2.400 casos de persecución. Hay una persecución contra el cristianismo que está recrudeciendo. Cuarta señal de la que Jesús nos habla, aumento de la maldad, versículo 12, dice, y por haberse multiplicado, vea que no dice sumado, dice multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Usted vio noticias aquí en Costa Rica de una madre con un hijo tremendo. Uno no se imagina que puedan haber niveles de maldad en la vida de una persona. Y la última señal que Jesús nos habla en este capítulo de Mateo 24, estas señales preventivas, la número 5 dice, perdón, la antepenúltima, predicación extensa del Evangelio. Dice el verso 14, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. 5 señales poderosas de las que Jesús nos habla que son preventivas. La última es positiva. El Evangelio será predicado en todo el mundo y Jesús decía entonces vendrá el fin. Pero no sé si usted notó, ahora lo vamos a hacer cuando leamos revisando el capítulo. Hay una de esas señales, hay uno de esos carteles que es el que más se repite en el capítulo 24 y ahí es donde quiero extraer una enseñanza y terminamos. Es el que se encuentra en el verso 4 y 5. La señal más poderosa a la que la iglesia tiene que poner más atención. De todo lo que hemos hablado, sabemos que va a suceder. Es algo inevitable, va a suceder, van a haber terremotos, van a haber guerras, van a escuchar rumores de guerras. A partir de las guerras va a haber enfermedad, van a haber etcétera, etcétera. Todo eso va a suceder. Pero hay una de esas señales que debemos de tomar en cuenta la iglesia de Cristo, porque en esta podemos tener una participación que haga la diferencia en estos tiempos del fin. Y es la señal de la manifestación de lo falso. Jesús, comenzando el discurso, verso 4, les dijo, respondiendo Jesús, dijo, mirad que nadie los engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. Y repite Jesús, reitera Jesús, enfatiza Jesús. Y a muchos, ¿qué? Engañarán. Ojo el paralelismo que pone Jesús. Vendrán muchos y a muchos engañarán. Vendrán muchos y a muchos engañarán. Ya no se trata de pensar en estos hombres que eran ojo del lente, de las cámaras, de las publicidades y todo lo demás. Hombres como aquellos viejos antiguos que arrastraban masas de personas, aquellos como
como Jim Jones en Guyana. No sé si usted recuerda esa noticia. Allá en 1978, un hombre que era pastor metodista se lleva a un grupo de personas haciéndoles la ilusión de que el reino de Dios era aquel lugar como bonanza, donde todo el mundo compartía todo lo que tenía y la humildad y toda aquella cosa, y se los lleva para Guyana. Y empieza Estados Unidos a darle persecución porque notan que hay algo raro, algo que viola las leyes ahí. Y cuando él tiene casi a 950 personas, les da veneno, les da cianuro y dice: nos están persiguiendo, este es el enemigo, este es Satanás, etcétera, etcétera. Lo que usted sabe que pasa en un movimiento sectario, y todos beben al mismo tiempo cianuro. Caen 990 personas al suelo en un instante. Está registrado como el mayor homicidio en masa que ha sucedido por causas religiosas en el mundo. Pero ya no estamos hablando de ellos, ya no estamos hablando de otro David Koresh que vino, no estamos hablando de José de Jesús Miranda, conocido como Jesús Hombre, que vino y estuvo en América Latina y que hacía barbaridades en el nombre de Jesús. No estamos hablando de ellos, sino que la Biblia dice, y escuche con cuidado el siguiente versículo, el verso 11, Jesús lo enfatiza: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, porque se levantarán falsos cristos. Esa palabra es importante. ¿Sabe que la palabra Cristo es una palabra que se toma del hebreo, que significa ungido? Ungido. Entonces lo que estaba diciendo Jesús es que falsos ungidos van a venir. Personas que pretenden hablarle a usted de unción y de yo soy el ungido de Dios, soy el ungido, ahí el ungido. Y nadie me puede decir nada, porque yo tengo algo, un aire místico, que yo lo quedo viendo y yo le digo a usted A, B, C hasta la Z de lo que usted vivió, y yo le puedo decir A, B, C y Z de lo que viene para su vida, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy hay muchos de esos ungidos que andan caminando por ahí, pululan en los púlpitos cristianos, y lo que hacen es decir una serie de mentiras, engaños y herejías que se están introduciendo a la iglesia. Y eso quizás es lo que preocupa más a la iglesia de Cristo en este tiempo. Muchos creyentes que están siguiendo esas corrientes son creyentes nominales sobre los cuales va a pesar la palabra de Jesús, que van a ser engañados por las artimañas del error. La última que he escuchado por ahí, creo que se las dije en algún momento, es que ya ahora no tenemos a Dios la Trinidad. Ya no es solo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora por allá en una iglesia grandotota que se mueve en América Latina, comenzó en Guatemala, se mueve en El Salvador, tiene algunas en Costa Rica y en otro lugar, dicen que hay un Dios más que creó al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y que es un Dios mayor. Y entonces ellos dicen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están como en una dimensión que usted los puede ver, porque la Biblia se los mostró y Jesucristo vino y el Espíritu Santo usted lo siente y está ahí, pero que hay un Dios que los creó a ellos que está en otra dimensión que usted no lo puede ver. Y le llaman el Eyón. No había visto yo hace años ignorancia más grande que esa. Porque el término el Eyón significa el Dios Altísimo. Y si usted se da cuenta, ahí habían nombres que se le otorgaban a Dios por el pueblo judío en el tiempo del Antiguo Testamento, porque recuérdese que la Biblia dice que el nombre de Dios era tan santo, pero tan santo, que decía: no mencionarás el nombre de Dios ¿en qué? En vano. Entonces los estudiosos y los que estudian Biblia entienden que la pronunciación del nombre verdadero de Dios se perdió en los siglos, y bendito Dios que se perdió. Entonces el pueblo de Israel, cuando tenía alguna experiencia importantísima con Dios, acuñaba un nombre para llamar a Dios por ese nombre, para no olvidar que había sido el Dios del cielo, pero le daban un nombre de acuerdo a esa experiencia que habían vivido. Así, de esa manera,
Cuando Abraham está allá en el Antiguo Testamento y Dios le pide que lleve a su hijo y lo sacrifique, ¿se acuerdan de ese momento de la historia? Y Abraham va a hacer caso, por eso es el padre de la fe, y va a sacrificar al hijo, y cuando levanta la espada, el ángel le dice: no lo hagas, porque le dice el Señor a Abraham: ahora sé que harás todo lo que yo te diga. Y por eso es el padre de la fe, el padre de la fe de la que usted y yo venimos. Cuando termina ese episodio, Abraham dice: Dios proveerá. Y lo que está escrito es: en el monte de Dios, Dios proveerá. Y ese término Dios proveerá significa Jehová Jireh. Entonces los creyentes del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, como no sabían pronunciar ya el nombre de Dios porque se había perdido, a partir de la experiencia de Abraham y de la enseñanza que ellos tenían, que era una transmisión oral, le llamaban a Dios Jireh. Pero también le llamaban el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Pero también le llamaban el Elyon, que es el Dios Altísimo. No significaba que existía otro Dios, un cuarto Dios. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo la ignorancia de algunas personas puede arrastrar a tanto pueblo de Dios en el error? Pues resulta que esta comunidad ahí es una iglesia que se cuenta por miles. Estamos hablando que es una comunidad de más de 3,000 personas, y solamente en Guatemala, en El Salvador tienen otros miles, y en otros países tienen otros miles, y ellos dicen que hay ese cuarto Dios que creó al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y que se le llama el Elyon. Y a esta herejía, a esta falsa doctrina, le están llamando la cuadridimensión. Cuadridimensión, porque son 4: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y un Dios más que ellos inventaron por ahí. Pero cuando usted va y comenta acerca de estas iglesias, usted va a escuchar algo, que es lo que yo quiero que usted se lo lleve en su corazón. Usted va a escuchar algo. Usted va a escuchar que le dicen: es que esos son los ungidos. Ese es el ungido, el que tuvo la revelación. Es más, le voy a decir, fue una ungida. Es una pastora famosa de esa comunidad la que Dios le reveló esa cuadridimensión y le reveló que hay un cuarto Dios. Así es que hay que tener mucho cuidado, iglesia, de qué es lo que permitimos que entre de la puerta hacia adentro y que suba a los púlpitos y dé cátedra y enseñe a los hijos de Dios en los púlpitos de las iglesias. Hay herejías terribles, y para decirle que la mayoría de las herejías que se dieron en el siglo XIX comenzaron con un cristiano que se le apareció un ángel, con un cristiano que tuvo una revelación, con un cristiano que tuvo una visión. Así comenzó el mormonismo. José Smith era un cristiano que tuvo una revelación. Se le apareció un ángel y le dijo: tenés que terminar el evangelio. Así comenzaron los testigos de Jehová. Fue una revelación. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque esta es una de las señales del camino que tiene que ver con usted y conmigo como iglesia de Cristo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos frente a estas señales? ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Rápidamente, 3 actitudes que tenemos que tener como iglesia frente a las señales de los últimos tiempos. Primero, una actitud de ánimo y de valentía. Jesús les dijo: oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no os turbéis. Dice en otras versiones: no tengan miedo, no se apachurren. Dice Jesús: escuchen guerras, rumores de guerras, lo que va a pasar es necesario que acontezca, pero no tengan temor. Una actitud de valentía. En el discurso paralelo a Mateo 24, que es Lucas 21, Jesús les dice aún más. Les dice Jesús, Lucas 21, 28, cuando comiencen a suceder estas cosas, 2 cosas les dice Jesús: cobren ánimo y levanten la cabeza, dice Jesús. Levanten la cabeza, porque se acerca el día de tu redención.
porque todo lo que está escrito en la Biblia, cada punto y cada coma, se apresura a su cumplimiento y llegará el día en que Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de su iglesia, venga por nosotros y nos levante en los aires. ¿Cuántos creen eso? No tienes que tener temor, escuche lo que escuche. Dice Reina Valera en ese versículo, cuando comiencen a suceder estas cosas, dice Reina Valera, erguíos. ¿Usted sabe qué es estar erguido? Estar erguido es estar firme, levantar la cabeza. No como todas las demás personas del mundo que están hablando, uy, qué miedo lo que viene, lo que va a pasar, uy, la bestia, y ahora viene el apocalipsis, etcétera, etcétera. Y empiezan ahí con teologías extrañas de contar cuántos colmillos tiene la bestia y el dragón. No. Dice, tengan valentía, dice el Señor. Tengan ánimo, porque ya muy pronto está el día de tu redención. Es decir, todo aquello por lo que creíste, todo aquello por lo que entregaste tu corazón a Dios, está así a un momento de que se cumpla. No puedes tener temor, no puedes sentirte con sentimientos de contrariedad, tienes que sentirte con alegría. Sigue. ¿Cómo es que usted y yo podemos desarrollar esa actitud? Cuando usted busca una intimidad verdadera con Dios. Una intimidad profunda con Dios. La Biblia dice, porque en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto de Dios echa fuera todo el temor. Si hay un creyente que tiene temor porque las señales se están dando, porque ya se escuchan guerras, rumores de guerra, porque hay un tratado, necesitas perfeccionarte en el amor de Dios. Porque donde dice la Biblia que el que teme espera castigo, no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Necesitas presencia, necesitas tiempo con el amado. La Biblia no es solamente un ejercicio intelectual donde usted agarra la escritura y se pone a leer y se aprende 20, 50 textos de memoria. La Biblia es un libro de experiencia. El discipulado no es un curso que usted toma en algún lugar. El discipulado es una transformación de tu vida a través del Espíritu Santo que mora en la Escritura. Pero hoy la iglesia está confundida. La iglesia piensa que si vengo a un curso y me tiro de tapa a tapa la Biblia, ya estoy. No, te va a dar miedo cuando pase todo lo que va a pasar. Porque no hay una intimidad profunda con Dios. Necesitas esto. La segunda actitud, voy terminando, que necesitamos frente a los últimos tiempos, es una actitud firme en la palabra de Dios. Verso 4, respondiendo Jesús les dijo, miren que nadie los engañe. Claro, el engaño es una de las características de los ingredientes principales. Dice 1 Timoteo 4, y este verso siempre me ha impactado porque dice que el Espíritu dice algo claramente. Cuando Dios dice algo claramente, póngale la firma, no hay duda. Dice verso 1, 1 Timoteo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, es decir, se van a tirar de la cruz, van a salir del camino cristiano, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Ve por qué le digo que no hace, que falta? No basta con ser un cristiano nominal. No basta, hermano, no le alcanza ser un cristiano nominal. Algunos van a ser engañados. Y el engaño está hecho por espíritus. Y dice que van a escuchar doctrinas de demonios. Una doctrina es un cuerpo de enseñanzas, no es un versículo ahí que anda perdido, es un cuerpo de enseñanzas. Eso va a suceder. ¿Qué necesita usted? Si usted dice, pero yo no conozco tanto de esto, ¿cómo hago para que no me engañen? Usted necesita algo que solo el Espíritu Santo le puede dar. Se llama discernimiento espiritual. Discernimiento. Y hay gente en la iglesia pidiendo los mejores dones, y yo quiero sacar demonios y quiero hablar 20 lenguas, pero se les olvida que el don más importante para los últimos tiempos se llama discernimiento. Escuche
lo que dice Hebreos capítulo 5, verso 13. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Mucha iglesia niña hoy. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de la Biblia tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si hay algo que la iglesia urge en estos tiempos, se llama discernimiento. Discernir, dice el diccionario, que es distinguir una cosa de otra, discernir lo verdadero de lo falso, entender, separar, distinguir, considerar con atención, juzgar correctamente, ver algo con profundidad espiritual. La iglesia necesita discernir. Y cuando discernimos somos capaces de retener lo bueno. Escoger lo bueno de la Biblia, no irse deslumbrados como los discípulos cuando comenzaron este versículo. Jesús, qué templo qué grande, mira qué piedras, 14 metros, son de mármol blanco, el techo está resplandeciendo. Jesús, esta es la religión. Jesús dice, no, esos creyentes son los de los últimos tiempos, pero los que se van a quedar, los que tienen los ojos puestos en lo externo, en la apariencia y no en el espíritu. Jesús les dijo, ¿quieren que les diga lo que va a pasar con ese templo? No va a quedar una piedra sobre otra piedra. Se va a destruir todo. Porque Jesús nos enseña contra la superficialidad de la vida cristiana. El creyente nominal es superficial. No ha entendido lo que es amar. No ha entendido lo que es sacrificar. No ha entendido la cruz. No ha entendido la vida en el Espíritu, la dimensión de meterse en la presencia de Dios y encontrar aceite, que es lo que la iglesia va a necesitar para estos últimos tiempos. No ha entendido qué es retener la palabra. Y rápidamente, cuando un creyente es un creyente que está firme en la palabra de Dios, retiene lo que le ha sido entregado. La palabra retener se usó 16 veces en el Nuevo Testamento y yo puse algunas ahí. Retener viene de un término griego que significa sujetar fuertemente, asirse, agarrar fuertemente. Y eso es lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia en los últimos tiempos: agárrese fuerte de la palabra de Dios. Le puse algunos textos ahí. Vea que son 16 versículos. Ahí no le puse los 16, pero le puse una lista ahí. Los vamos a ir pasando, pásenos hasta el final. Dice la lista: los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Pablo le decía: examínenlo todo, retengan lo bueno, están firmes, retienen la doctrina. Le decía a Tito: eres un retenedor de la palabra fiel que te ha sido enseñada. En Hebreos 3 dice: si retenemos firme hasta el fin, tendremos confianza. En Filipenses dice: asiduos, es decir, reteniendo la palabra de vida. Y finalmente en Apocalipsis al final dice: retienes mi nombre y no has negado mi fe. Capítulo 2, verso 25: lo que tienes, retenedlo hasta que yo venga. Y Apocalipsis 3:11 dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. De eso se trata, estar agarrado de la palabra de Dios. El mandamiento que Pablo le da a Timoteo es que guardes el mandamiento sin mancha ni reprensión. Escuche, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Es permanecer, es mantenerse en la palabra de Dios. Dice: la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el imperio sempiterno. Y decimos: amén. Manténgase firme en la palabra de Dios. Y la última actitud, solo un versículo: una actitud de perseverancia.
Termina esos 14 versículos y Jesús dice: mas el que persevere hasta el fin será salvo. No se trata de llegar alto, no se trata de ostentar un nombre, soy cristiano. Se trata de permanecer. Permanecer en la vida de Dios dentro de usted. Hermano, le voy a decir algo: en estos tiempos la iglesia está contaminada de crítica. Eche la crítica de su vida. Eche la crítica de su casa. Eche la crítica de su matrimonio. Sea usted esa persona que quiere que el otro sea. Persevere. Verso 28, Primera de Juan. Esta palabra es para todos nosotros. Con esta termino. Y ahora, queridos hijos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste, cuando Cristo venga, podamos presentarnos ante Él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. Una actitud de ánimo, de valentía, una actitud de firmeza en la palabra: retenga lo que ha aprendido. No se preocupe por lo que usted no entiende que está escrito en la Biblia, preocúpese por lo que ya sabe y no practica. Y una actitud de perseverancia. Eso, empezando a hablar de los señales de los últimos tiempos. Oramos. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y oramos y damos gracias al Señor? Amén, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Señor, qué difícil es trazar, Señor, un tema como estos en un mundo tan sensacionalista como el que vivimos, pero también un mundo, Señor, tan vacío del conocimiento de tu palabra. Señor, trazar un tema como estos es difícil, Señor, porque no es un tema académico, Señor, no es un tema de cuánto sé, de cuánto no sé, no se queda ahí arriba, Señor, en el intelecto. Es un tema de vida. Es un tema de que la iglesia, Señor, pueda haberlo bajado al corazón y al espíritu. Señor, vendrán muchas señales. Ya dijiste algunas de esas. Hay señales que nos anuncian que el tiempo está cerca, pero todavía no es el fin, Señor. Danos paz. Danos una mente y un corazón mesurado para entender esto, Señor. Danos, Señor, la sabiduría que desciende de lo alto, Señor. Nos has puesto, Señor, señales preventivas para vivir la vida cristiana, Señor. Más allá de señales de información, Señor, son señales que nos marcan, que nos norman cómo es que debe ser la vida cristiana. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Padre, ayúdanos a tener una actitud, Señor, de valentía, una actitud de ánimo. Señor, una actitud de gozo, entendiendo que sí vienes pronto, Señor, pero entendiendo, Señor, que todo lo que hemos creído acerca de ti, de tu palabra, se cumplirá. Entra, no faltará. Ayúdanos a estar felices. Ayúdanos, Señor, a entender esto, a regocijarnos, Señor, a no tener temor, Señor, de lo que pasa en el mundo, Señor. Echamos todo miedo de nosotros, Señor, todo miedo que no pertenece a ti, porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor, Señor. Si yo necesito alinear mi vida contigo, si hay temores que se asoman, Señor, porque mi conciencia me juzga, Señor, ayúdanos hoy a ponernos a cuentas contigo, ayúdanos a tener una actitud firme con tu palabra, a retener aquello que nos has entregado. No nos preocupamos por lo que no sabemos, Señor, ayúdanos. Señor, queremos crecer en el conocimiento de tu palabra, pero más allá, queremos, Señor, pedirte que tu palabra se haga carne en nuestra vida, Señor. En estos tiempos finales, la maldad, Señor, dice que se va a incrementar porque no va a haber amor. Ayúdanos a ser canales de tu amor, Señor.
Ayúdanos a llevar tu palabra a aquel que la necesita, Señor. Hay urgencia porque todas las señales, Señor, se precipitan hacia lo que está escrito. Ayúdanos, Señor, a que alguien más sea alumbrado por la bendita palabra de Dios a través de vivir en santidad, Señor, y danos una en actitud de perseverancia. intimidad. No es fácil la vida cristiana. Contigo Algunos caerán a un lado, otros caerán al siempre otro. quiero Señor, estar, permítenos correr en tu nuestra gloria carrera. contemplar. Permítenos Por detenernos la como el buen samaritano para levantar a alguien, Señor, que lo necesita. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a Porque tus tú lo pies dijiste, para el que entregar persevere mi hasta el corazón. fin será salvo. Lo Y único el que libro de quiero es Apocalipsis está lleno agradarte. de esa palabra: el que Lo único que venciere, el quiero que es persevere, el que agradarte. venciere, yo le daré que sea Siempre columna de mi cantaré casa. Señor, de el tu que venciere, yo amor. pondré mi nombre nuevo en él. Señor, Amor que ayúdanos me a rescató, vivir una iglesia que me que sabe limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerra. venga lo que venga, Señor. Tengo Te damos gracias porque sabemos que un día vendrá. Conforme a lo que está escrito en tu palabra, seremos levantados, Señor, y te recibiremos.